Profesor Egon López, compañeros, junto con saludarles, como grupo 3 de Mecánica Fluido, expondremos sobre 3 temas: el tubo de Venturi, el tubo de Pitot y el rotámetro. A continuación, mis compañeros Matías Sandoval y Jorge Ochoa nos hablarán sobre el tubo de Pitot. El tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un instrumento utilizado para calcular la presión total, también denominada presión de estancamiento, presión de remanente o presión de remanso, la cual es igual a la suma de la presión estática más la presión dinámica. La presión estática es una presión medida en un punto de la corriente de flujo. En cambio, la presión dinámica es una presión que va a depender de la densidad y de la velocidad de la corriente de flujo. Como pueden apreciar en el dibujo, tenemos dos puntos, punto 1 y punto 2. En base a la ecuación de Bernoulli, por medio de un procedimiento, se llega al resultado de que la presión de estancamiento, que representa el punto 1, es igual a la suma de la presión estática, que representaría el punto 2, más la presión dinámica, que vendría siendo esta ecuación. Además de calcular la presión total, el tubo de Pitot permite determinar la velocidad de corriente de flujo en un punto. Ojo, no confundir la velocidad de corriente de flujo en un punto con la velocidad media. El tubo de Pitot fue inventado por el ingeniero francés Henri Pitot en el año 1732. Posterior a eso, fue modificado por Henry Darcy en el año 1852. El tubo de Pitot se utiliza para medir velocidades del viento en aparatos aéreos y para cuantificar las velocidades del aire. Las aplicaciones de los tubos de Pitot están muy limitadas en la industria, dada la facilidad con que se obstruyen por la presencia de cuerpos extraños en fluidos a medir. En general, se utilizan tuberías de gran diámetro con fluidos limpios, principalmente gases y vapores. Su precisión depende de la distribución de las velocidades y generan presiones diferenciales muy bajas, que resultan difíciles de medir. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos un tubo de Pitot. Un tubo de Pitot está conformado por dos tubos que miden la presión en dos puntos diferentes del tubo. Estos pueden conformarse por separado o pueden agruparse formando así un solo sistema que vendría siendo este tubo que está acá. Uno de los tubos mide la presión de impacto o estancamiento en el extremo de este orificio, y el otro mide la presión estática, la cual es independiente de la velocidad del fluido. El tubo del cual mide la presión de estancamiento tiene un orificio en su extremo, como ustedes pueden ver acá, y es doblado, lo cual es abierto y es doblado en ángulo recto hacia la dirección del fluido. Mientras tanto, en el tubo del cual se mide la presión estática es cerrado, pero contiene una ranura en un lado. Ahora bien, si acá tenemos un fluido manométrico y esto que está acá es gas o una masa de aire, la presión de estancamiento que se encuentra en este punto es la misma que está acá en este punto, así como la presión estática que se encuentra en este punto es la misma que encontramos acá. Por ser un gas o una masa de aire, la diferencia de elevación es insignificante. Como esta presión es mucho mayor con respecto a esta otra presión, entonces esa diferencia de presión hace que el fluido se desplace una cierta distancia h en el lado izquierdo del tubo. Ahora, esto sucede en el tubo de Pitot para gases. Lo que sucede en el caso del tubo de Pitot para líquidos es que acá tenemos un líquido que fluye con un cierto caudal. Tenemos acá el tubo de Pitot y consideramos dos puntos los cuales se encuentran sobre el mismo nivel de referencia.
Lo que sucede acá es que acá se produce una presión de estancamiento o de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía cinética con la que viene el fluido, al chocar en este punto, esa energía se transforma totalmente en energía de presión o en la máxima presión. Por tanto, la velocidad en este punto es cero. Acá consideramos la presión estática. Al ser esta presión mucho mayor que esta presión, por diferencia de presión, el fluido se desplaza una cierta distancia aquí en el tubo. Ahora les vamos a mostrar cómo calcular la velocidad de flujo en un tubo de Pitot para gas. Entonces acá tenemos el tubo de Pitot, acá tenemos el punto de estancamiento, el punto 1, y la presión estática en el punto 2. Acá al inicio vamos a considerar los mismos puntos que fueron presentados a la hora de hablar sobre el esquema del tubo de Pitot, el punto de estancamiento y este que está acá. A partir de esos dos puntos realizamos un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. Entonces habrá una presión de impacto de estancamiento con un peso específico, y en el punto 2 habrá una presión que viene siendo la estática más la velocidad que se quiere calcular. Como el fluido es una masa de aire, la diferencia de elevación es insignificante, como fue explicado anteriormente. Y al ser el punto 1 un punto de estancamiento, la energía cinética del fluido se transforma en energía de presión, por lo que la velocidad es cero. Por lo tanto, tanto en la cabeza de elevación en el punto 1 como en el punto 2 se cancela. Ahora, si multiplicamos todas estas presiones por el peso específico, obtenemos un balance de presión. Vamos a tener la presión de estancamiento, son 1, la presión estática, más la densidad por la velocidad a calcular sobre 2. Esta expresión despejamos la velocidad 2 y digamos aquí la velocidad de flujo es igual a 2 veces la diferencia entre la presión de estancamiento y la presión estática sobre la densidad del aire, que es la masa de fluido que viene entrando, todo eso a la raíz cuadrada. Esta presión quiere decir que la velocidad del fluido, del flujo, es proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión. Si esta diferencia de presión es más grande, la velocidad del flujo es mayor. Ahora, si queremos expresar esta diferencia de presión en función de la altura, se hace lo siguiente. Consideramos 3 puntos más. El punto 3, el punto 4 y el punto 5. Al ser una masa de aire y la diferencia de elevación es significante, la presión en el punto 1 es la misma que hay en el punto 3. Así como la presión en el punto 5 es igual a la presión que hay en el punto 2. El punto 3 y el punto 4 están sobre el mismo plano horizontal y están en la misma masa de fluido, por lo tanto las presiones ejercidas son iguales. A excepción también en el punto 4, donde la presión va a ser igual a la presión ejercida en el punto 5, más la densidad del fluido manométrico por la columna de fluido o la altura axial. Ahora, considerando la ecuación 1 y la ecuación 4 e igualando la ecuación 3 con la 2, llegamos a que finalmente la diferencia de presión es igual al peso específico del fluido manométrico por A. Por lo tanto, la expresión de la velocidad del flujo queda en función de la altura h o de la columna de fluido por su peso por 2 sobre la densidad del aire a la raíz cuadrada.
Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovers a direct relationship between the pressure and speed of a fluid flowing in a pipe. At the same time, the French engineer Henri de Pitot is constructing a device for measuring the traveling speed of ships using flow pressure. His instrument is known as the Pitot tube. Here is how this measurement method works. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. 2 separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its 2 pressure chambers, separated by a diaphragm, the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second Pitot tube, rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the sensor: higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the Pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and therefore the dynamic pressure, the greater the differential pressure measured. Pitot tubes are able to register the flow in both flow directions. This means that balancing measurements, for example in gas pipeline networks, can be carried out at any time. Continuous improvements have been made to Pitot tubes over the past decades. Devices with a built-in temperature sensor, for example, together with a flow computer, can also calculate temperature-dependent mass and energy flows. This feature is particularly important in industrial processes involving saturated steam or gases. A unique feature is that Pitot tubes can register flows in extremely large pipelines. This advantage applies not only to square ventilation ducts, but also to the measurement of flue gas or exhaust emissions in large chimneys of up to 12 meters in diameter. Continuando la presentación, mi compañero Matías Valencia nos explicará sobre el tubo de Venturi. El tubo de Venturi se utiliza para medir la velocidad de un fluido incompresible en cualquier parte del tubo en función de la densidad, las áreas y las presiones. El tubo de Venturi clásico consta de 2 secciones cónicas unido por un tubo estrecho, de modo que el área 1 es mayor al área 2. Las presiones se pueden medir gracias a 2 tubos verticales en forma de U que están conectados a la sección ancha y a la sección estrecha, llamado manómetro diferencial. Las diferencias de alturas del fluido en el tubo en U nos permiten medir la presión y consecuentemente la velocidad. Gracias a este tubo se puede utilizar el efecto Venturi, que explica que en la sección más ancha la velocidad será más lenta que en la sección más estrecha. El efecto Venturi fue demostrado en 1797 por el físico italiano Giovanni Battista Venturi. Cuando se utiliza el tubo Venturi hay que tener especial cuidado con un fenómeno llamado cavitación. La cavitación ocurre si la presión en cualquier parte del tubo es menor a la presión de vapor del fluido. En la parte de mayor riesgo de cavitación en el tubo es la garganta, el lugar de mayor velocidad y menor área. En la cavitación se producen burbujas que pasan por todo el tubo. Si estas burbujas pasan por el lugar de mayor presión, o sea la garganta, tiene riesgo de que se rompa el tubo.
Italian physicist Giovanni Battista Venturi also performed experiments on flow, and in 1797 he built the first flow meter for closed pipes, known as the Venturi tube. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity, and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles, and finally with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions. Industrial flow measurement using differential pressure has been tried and tested in numerous applications worldwide for about 100 years. With this measuring principle, all liquids, gases, or steam can be measured, even at extremely high process pressures and temperatures. Finalizamos esta presentación con el rotámetro, explicado por Francisco Pino y José Orozco. De antemano, agradecemos su disponibilidad y atención. Espero que les haya gustado. Gracias. El rotámetro es un tubo de vidrio de baja conicidad en el que en su interior se dispone un elemento llamado flotador que se desplaza libre y verticalmente a través de él, indicando mediante una escala graduada el caudal que fluye a través del tubo. Lo que permite que este tubo sea un instrumento válido para la medición de caudales es que en el flotador se evidencia un equilibrio de fuerzas. Las fuerzas que actúan sobre este son las siguientes. Representado en esta ecuación con la letra D se encuentra la resistencia aerodinámica, con la letra E el empuje hidroestático y con la letra W la gravedad o peso. El fundamento de la ecuación radica en el hecho de que en el rotámetro, para que funcione, debe estar orientado de una forma vertical. La forma además que tiene cada flotador influye a la hora de medir caudales, dependiendo también del fluido presente. Existen 4 tipos de flotadores. Primero, el esférico, principalmente diseñado para caudales bajos. Posee una baja precisión debido a que el fluido, la viscosidad de este, influye en gran cantidad en él. El cilíndrico, de borde plano,
para caudales medios y elevados, influencia relativa de la viscosidad del fluido. El cilíndrico de borde saliente, de cara inclinada contra el fluido y baja influencia de la viscosidad del fluido. Cilíndrico de botera saliente, contra el flujo y posee una mínima influencia de la viscosidad del fluido. Para el cálculo del caudal, la forma teórica para determinar este es relacionar teóricamente la ecuación de Bernoulli con la ecuación de continuidad. Teniendo la ecuación de Bernoulli, donde P es la presión, ρ la densidad, G la aceleración de gravedad, Z la altura desde el punto de referencia y V la velocidad del fluido, se tiene que, tomando en cuenta que la altura es despreciable debido a que en el caso del rotámetro la distancia que tiene este tubo es mínima, se puede eliminar de la fórmula. Si se considera que el flotador se encuentra en equilibrio estático, la ecuación que representa este balance es la siguiente, donde A sub F es el área del flotador y B sub F es el volumen del mismo. Adicionalmente, se incluye y se relaciona para el cálculo del caudal la ecuación de continuidad. Al combinar las tres ecuaciones mencionadas anteriormente, se obtiene la siguiente expresión, donde Cc es el coeficiente de contracción, o sea, el valor que se desprende del diseño del rotámetro, y gamma es el peso específico. Como el tubo además es ligeramente cónico, se determina lo siguiente, donde D es el diámetro interior del tubo, D sub F es el diámetro del tubo de la zona por donde ingresa el flujo, y A el factor de escala, además de que X es la altura del flotador. Finalmente, luego de considerar el diámetro interior del tubo e incorporarlo a la expresión obtenida, suponiendo que el diámetro del flotador es igual al diámetro del tubo por donde ingresa el fluido, se concluye que la ecuación de caudal con la cual se calcula la cantidad que fluye a través de este tubo es la siguiente. Ya que el rotámetro es muy importante para la medición de caudales, existen distintos tipos de estos, cada uno una finalidad o enfoque distinto. Fundamentalmente se clasifican según su aplicación. Rotámetro de vidrio es de medición directa. Rotámetro de curva es para pequeños caudales. Rotámetro de bypass funciona conectado a un diafragma o placa orificio. Rotámetros armados no son de medición directa. También pueden ser clasificados por la forma de flotador mencionado anteriormente, por la composición del tubo, de vidrio borosilicato y plástico acrílico, que sirven para fluidos transparentes, acero inoxidable para fluidos opacos. Los usos del rotámetro. Los usos van desde procesos médicos hasta la refinería del petróleo. Están presentes en bombas para monitorear su rendimiento, así como en procesos de mezcla y dosificación volumétrica continua, en procesos industriales para ver cuánta cantidad de producto químico se mezcla o reacciona, y también en la distribución de agua y gas en los hogares. Como es un instrumento tan utilizado en las industrias, cabe destacar que, como cualquier instrumento de precisión, necesita un mantenimiento correcto y regular para asegurar que el caudal entregado sea el real. Finalmente, el rotámetro es conveniente utilizarlo para medir en tuberías de pequeño diámetro, por su bajo costo. En cambio, en tuberías de diámetro mayor, su costo es elevado y se pierde la precisión a la hora de medir.